Esto es mucho más que una hamburguesa. No solo es el ícono de la cadena de comida rápida más grande del mundo, es un indicador de la economía global. El índice de Big Mac nos dice de manera aproximada el poder adquisitivo de un país. En 2022, por ejemplo, en América Latina, no les fue nada bien. Países como Colombia se devaluaron 42%, la región en promedio se devaluó 30%, porque el costo de esta hamburguesa, que es un ícono de la cocina, en algunos casos es 40% más caro que en otros países. Pero obviamente el problema no es la hamburguesa, es todo lo que está pasando en el mundo. Es este caos, es la inflación, las crisis financieras, es criptomonedas que subieron y bajaron y se prometieron millones de dólares y después nada más desaparecieron. Y se llevó consigo el futuro de muchas personas y startups cerraron y la gente perdió sus trabajos y un Big Mac es el menor de los problemas. Pero la pregunta que tenemos que hacernos más a menudo es ¿de quién es la culpa de todo esto? No deberíamos haber visto que esta crisis podía suceder. En este video vamos a explorar la historia de otras crisis y cómo de pronto la crisis que estamos viviendo ahora era mucho más que esperada. Esta es la casa de Slidebean en Brooklyn. Cuando nuestro equipo de trabajo de Costa Rica tiene que trabajar en New York, aquí es donde se quedan. Y alquilamos este apartamento hace un par de años para tener un lugar que se sintiera como casa y la gente pudiera descansar. Pero el alquiler de este apartamento subió $800 este año. Eso es más de 30% más de lo que pagaba. Y eso me lleva al comienzo de la historia de hoy, porque hubo un momento en el que se podía comprar una casa entera con esto. Esto es Holanda o los Países Bajos en el siglo XVII. Y los holandeses eran muy poderosos. Había esta compañía que gobernaba los mares y tenían su propio ejército privado. The East India Trading Company. Hay un contexto cultural súper importante que tenemos que entender sobre los holandeses. La mayoría de la población en este momento eran calvinistas. Esto es una forma muy estricta de religión protestante. Entonces el calvinismo les prohíbe mostrar cualquier lujo o usar ropa elegante. Entonces imagínense esto. Uno es un emprendedor en los 1600, tiene un startup donde intercambia especias y vive cómodamente y de pronto visita un coffee shop en Ámsterdam de vez en cuando. Entonces, ¿cómo se puede alardear de este nuevo estatus social sin romper las reglas de la religión? Ok, los tulipanes son bonitos, pero en el siglo XVII eran este símbolo de lujo que no rompía las reglas. Y uno podía ponerlos en un sombrero o en la ropa o simplemente cargarlos en la mano. Y los tulipanes se volvieron tan caros que un solo tulipán significaba que uno era rico y tener más que uno significaba que uno era millonario. La gente incluso empezó a valorar los tulipanes que eran especiales o defectuosos, como los que tenían rayas de colores que los causaba un virus especial, como extra caros y extra especiales. Y los precios de los tulipanes subieron y subieron, pero hasta ahora todavía era normal, hasta que aparecieron ellos. Lo que pasa con los tulipanes es que solo florecen durante una temporada muy corta, en la primavera. Entonces, lo que hicieron estos corredores de bolsa fue inventarse este tipo de contrato que se puede comprar en cualquier momento del año y que garantiza que en la primavera uno tendría su tulipán a un precio previamente acordado. Ok, esto está genial. Entonces era esta garantía de tener el look del verano resuelto, sino que además tenía este papel y este papel garantiza el tulipán. Entonces, si la gente comienza a emocionarse mucho con los tulipanes este año o si de pronto saquearon una nueva ciudad en el Caribe y tienen un poco de oro adicional, ahora pueden vender este tulipán más caro. Este contrato del que estamos hablando se llama un contrato de futuros y todavía los usamos hasta el día de hoy. Y en un momento los contratos a futuro de tulipanes llegaron a ser más caros que una casa. Algunos llegaron a valer más de 5.000 florines, cuando el salario anual en Holanda en ese entonces era de 250. Y lo que mucha gente no entiende es que este auge, esta locura no fue creada por los tulipanes, fue creada por la especulación. Yo no espero que nadie haya físicamente cambiado una casa por un tulipán. La locura sucedió por los contratos, por la especulación. Lo que la gente realmente quería eran las flores en el verano. La gente no quería el papel ni la especulación. Entonces, muy rápidamente, estos contratos a futuro que se habían inventado, no tenían compradores. Y hubo caos, y los precios cayeron, y hubo suicidios y demandas. No, obviamente no. Esto es de hecho una pequeña leyenda urbana que surgió alrededor de esto. A medida que los historiadores investigaron más y más sobre lo que realmente pasó, nunca encontraron evidencia de que esta burbuja de los tulipanes en el siglo XVII sacudió al país como a veces se cuenta que sucedió. De hecho, no hay ni un solo registro de alguien que se declarara en bancarrota a partir de la burbuja de los tulipanes. Algunas personas sí perdieron mucho dinero, pero el país ni siquiera entró en deuda. A los holandeses no les fue muy bien después de esto. No fue una historia de éxito para el país, pero no fue culpa de los tulipanes. Esta leyenda se esparció porque a la gente le encanta decir, se los dije. Nos gusta ser la persona más inteligente del lugar y queremos alardear sobre esta pieza de información que tenemos y que nadie más tiene, pero ¿a quién realmente tenemos que culpar
de la situación. A los corredores de bolsa que inventaron los contratos a futuro, o a la gente que quiso ganar dinero rápido, o a la religión que prohibía usar lujos. Pausemos esa pregunta un momento y vamos a la siguiente historia. Estamos en los 1920 en Estados Unidos y pintemos este escenario. En este momento acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos ganó y los booms económicos después de la guerra no son nada inusuales. Y si uno es un agricultor, de pronto hay que maximizar la producción para alimentar a todos estos soldados que acaban de volver a casa. Y Henry Ford, por ejemplo, acababa de mecanizar el modelo T y la gente quería sus carros y sus casas y la última tecnología. Entonces de pronto la demanda de madera o la demanda de caucho y acero estaba creciendo y se estimó que la economía de Estados Unidos se duplicó entre 1920 y 1929. Todo esto está genial, pero hay una gran trampa. Este crecimiento rápido normalmente requiere que las compañías y el país tengan que pedir dinero prestado. Los préstamos no son necesariamente malos. Los agricultores, por ejemplo, pidieron hipotecas para poder comprar más equipos y más tierra. Las fábricas se expandieron y contrataron personas para aumentar la producción y de pronto pidieron dinero prestado para hacerlo. Incluso la gente común empezó a usar crédito para comprar estas nuevas tecnologías. De nuevo, la economía se duplicó en este tiempo, pero lo hizo con crédito. Estados Unidos estaba imprimiendo dinero como loco solo para mantenerse al día con toda esta actividad. Y con tanto dinero en la calle, la gente de pronto se dio cuenta de que podía invertirlo en el mercado de valores. Esto es gente normal y corriente que nunca había invertido en la bolsa de valores, pero esta era una manera de hacer dinero rápido. Los valores de las acciones habían alcanzado niveles históricos y la gente estaba confiada de que esto nunca iba a caer. ¿Por qué la caída fue tan estrepitosa? Bueno, en parte es culpa de los bancos, porque los bancos vieron esta oportunidad de generar más ganancias en este nuevo mercado y empezaron a prestar dinero para que la gente lo usara para invertir en la bolsa de valores. Y cuando el dinero de los bancos se acabó, ellos pidieron más préstamos a otras instituciones para prestárselo a la gente para invertir en la bolsa de valores. Y era un préstamo encima de otro préstamo, todo para apostar en acciones. Ok, entonces este instrumento creativo financiero se llama trading con márgenes, margin trading. Ahí es cuando uno pide dinero prestado para apostar, para invertir en algo. Entonces, de pronto yo quiero comprar acciones de Tesla porque estoy seguro de que las acciones de Tesla van a subir hasta el cielo. Entonces, tengo $10,000 para invertir en acciones de Tesla. Y, por ejemplo, a finales de 2021 me alcanzaba para 9 acciones de Tesla a $1,100 cada una, más o menos. Excelente, pero 9 acciones no son demasiadas acciones, son solo 9. Si estas acciones ganan, digamos, $100 por acción, me gané $900, 10% de mi inversión. Ok, está bien, pero mi vecino está haciendo mucho más dinero que esto y entonces ahora quiero invertir más porque estoy completamente seguro que las acciones de Tesla van a subir. Entonces los corredores de bolsa me pueden ayudar a financiar esta apuesta con trading con márgenes o con apalancamiento. Todo lo que se necesita es una garantía del 10%. Entonces yo demuestro que tengo $10,000 en mi cuenta de la bolsa y ellos pueden prestarme los otros 90,000 y así en total invierto $100,000 en acciones de Tesla. Mi inversión no es de $10,000, es de $100,000 completos en acciones de Tesla. Voy a ser dueño de $100,000 de acciones de Tesla gracias a este préstamo. Entonces tengo 90 acciones, puedo ir a contarle a mis amigos que también están apostando por Tesla. Pero pasan los meses y las acciones de Tesla se caen en su valor, como en efecto sucedió. Y ahora cada acción vale $640. Mis 90 acciones valen $57,000. Se perdieron $43,000, pero yo solo tenía 10. En realidad ahora no solo perdí mis 10, sino que además le debo a los corredores $33,000. Y a ellos no les importa el nuevo precio de las acciones. Lo que les importa es que me dieron un préstamo que ahora tengo que pagar. Esto se llama un margin call o una llamada de márgenes. El comercio apalancado y comprar acciones con estos préstamos es súper peligroso y hoy es accesible para todos con un solo clic, pero incluso en 1929 era súper fácil obtener un margin para comprar acciones en la bolsa. Y todo el mundo quería más sin pensar en la posibilidad de un mal escenario. So one margin call triggers another margin call, triggers another margin call, and it goes all the way down. Y entre el 22 y el 29, el valor de la bolsa de valores de Dow Jones aumentó 220%, alcanzó 381 puntos en septiembre del 29. Más gente decidió apostar por empresas con dinero que no tenían, y algunos dirían que es casi obvio que esto no era sostenible, pero la gente subestima estos malos escenarios y odia pensar que sucedan estas cosas malas. Pero cuando alguien se da cuenta de que de pronto las acciones de esta empresa no están justificadas por el valor de la empresa, empieza el pánico. Para justificar el valor de acciones a este precio, la empresa probablemente debería ser el doble de grande, pero como nadie pensó en la posibilidad de que el valor de las acciones cayera,
se vuelve este golpe en la cara. La gente entra en pánico y vende en masa y los valores de la empresa se derrumban instantáneamente. Y esto fue lo que pasó en el 29. El mercado de valores se volvió loco y se combinó con otro elemento para esta tormenta perfecta. Y no voy a entrar en demasiado detalle sobre las tasas de interés, pero hay que entender algunos conceptos básicos. La Reserva Federal es como el Banco Central en Estados Unidos, define la tasa de interés a partir de lo cual operan todos los bancos y todos los prestamistas. Entonces, la Reserva Federal de 1920 obviamente no estaba contenta con toda esta inversión en márgenes, todo este gasto, porque podía llevar a la inflación, que es un concepto muy familiar hoy. Entonces, para controlar el gasto, lo que hicieron fue aumentar las tasas de interés. Esto significa que pedir dinero prestado se vuelve más caro. Esto también se puede significar que el préstamo que yo ya había tomado ahora paga más interés. Esto también significa que si pongo mi dinero en el banco, podría recibir más intereses por tenerlo en mi cuenta o de pronto en un certificado de depósito. Entonces, prefiero invertir en esto, que es más seguro que poner mi dinero en la bolsa de valores. Además, otros países aumentaron sus tasas de interés para seguir la iniciativa de Estados Unidos. Y en general, en todo el mundo la gente pidió menos préstamos y gastó menos. Y todas estas empresas habían aumentado la producción para mantenerse al día con la demanda y de pronto tenían cosas que no podían vender. Y es aquí donde empieza el caos, porque despiden gente, recortan salarios para mantenerse al día con las pérdidas por las bajas ventas. De pronto la gente no tiene dinero para pagar todas estas deudas que tomaron y una persona falla en su pago y después la otra y después la otra. Y entonces se cae el castillo de naipes. Y en cuanto sonó la campana que avisaba el inicio de un nuevo día en la bolsa de valores, el pánico colectivo hizo que todos vendieran. Y las multitudes se aglomeraron afuera de Wall Street. Y en esta semana tan terrible, una persona decidió saltar de una ventana hacia su muerte. No está muy claro si saltó porque sus acciones se habían caído o si simplemente se cayó por la ventana, pero colaboró al pánico colectivo que hubo en Wall Street en esta semana. Pero por supuesto los corredores regresaron para atormentar a la gente cobrando sus margin calls y el problema se volvió mucho peor. Estos son personas comunes, personas promedio, particulares, inversionistas pequeños a quienes les exigieron pagar sumas tan grandes que era simplemente imposible concebir. Y la gente y las empresas trataron por todos los medios de vender las cosas que tenían, pero no se podía vender ni un carro, ni una casa, ni nada. Era imposible hacer esto a corto plazo, sobre todo si todo está colapsando al mismo tiempo. Y es aquí donde viene el 29 de octubre o el martes negro, que todavía celebramos con el viernes negro. Y las puertas de la bolsa de valores se abrieron ese día con solo una palabra que era vender. Las acciones no valían nada, la gente se amotinó dentro del edificio y afuera en las calles y desaparecieron fortunas enteras. El mercado de valores de Estados Unidos cayó 23% en 2 días y nada podía detenerlo. Solo el martes negro se perdieron $14,000 millones, equivalentes a $240,000 millones en dinero de hoy. En un solo día. Esto costó $600,000 millones en pérdidas de hoy. Los bancos se quedaron sin dinero porque de pronto no podían pagarle al banco del que habían pedido dinero prestado para prestarle a la gente. Muchísima gente no podía permitirse el lujo de comer. Las granjas de todo Estados Unidos vieron sus ingresos caer hasta 50% y de pronto no había nadie para comprar ni la comida, ni los carros, ni las casas. Fábricas enteras cerraron y esta crisis no se detuvo hasta el 32. Y para entonces 1 de cada 4 estadounidenses estaba sin trabajo y los bancos igual de mal. La mitad de los bancos del país quebró. Y entonces casi 100 años después conocemos y entendemos la historia. Y obviamente podemos culpar a los corredores o también podemos decidir culpar al 10% de las personas que decidieron apostar su dinero en trading con márgenes. Pero el punto central de esto es que sabemos que esto sucedió hace 100 años y no deberíamos haber aprendido algo. ¿No creen que hay similitudes con lo que pasó en el 29 con lo que pasó en 2021? ¿No debería haber ciertas alarmas? Pero bueno, avancemos 100 años más al año 2000. Yahoo, Amazon. Twitch has really created a very strong brand. .com shot up today. We're on track, it looks like, to hit 1 billion shares today. Internet stocks drove a powerful surge on Wall Street. Y no vamos a ir por el Y2K o por la burbuja de las .com, pero justo el mundo se estaba recuperando de esta otra pequeña crisis de la que ya hicimos un video en nuestro canal en inglés. Y entonces la gente quería invertir en algo que no fuera tan riesgoso como las acciones de estas compañías de tecnología porque de pronto acababan de aprender una nueva lección. Entonces aparece este activo súper estable, súper tangible que ha estado ahí por cientos de años, las casas. Pero ¿quién tiene dinero para comprar una casa entera por adelantado o para invertir o especular en el valor de una casa? Nadie. Se necesita hipotecas. Se necesitan hipotecas. Pero ¿cómo confundir el trading con márgenes con cómo funciona una hipoteca hoy? El trading con márgenes es arriesgado, no se verifican los antecedentes de las personas y sus ingresos y solo se necesita el 10% del capital para pedir el resto del 90% del dinero. No es nada, no se parece en nada a una hipoteca. O sí. El punto es que una hipoteca
requiere buen crédito. Y si no se paga, el prestamista puede tomar posesión de la casa, que es este activo real, físico, tangible, y puede revenderlo para cobrar el resto de la deuda. Pero entonces, para quienes prestan el dinero, esta es una situación bastante segura. Es casi que solo ganar, porque ¿quién deja de pagar su hipoteca? ¿Quién quiere perder su casa? Si todo el mundo está comprando casas, el prestamista de pronto necesita más liquidez. Si todos quieren una casa, el prestamista necesita más capital. Entonces, para tener más efectivo y poder prestar a sus clientes, lo que los prestamistas hacen es que juntan todas las hipotecas en un grupo. Este grupo se llama Mortgage Backed Security, que creo que no se puede traducir a español. El prestamista recupera este efectivo y después los inversionistas tienen un activo que les paga intereses, que está respaldado por casas físicas y por hipotecas de personas que pagan intereses. Y esto es súper seguro. Y la idea se hizo tan popular que los bancos de inversión se dieron cuenta de que podían hacer muchísimo dinero vendiendo Mortgage Backed Securities. Y también se puede profundizar mucho más en esto. De hecho, hicimos un video usando Monopoly y explicando este concepto. Pero el punto para hoy que necesitamos entender es que estos inversionistas podían negociar este papel, este Mortgage Backed Security, como si fueran acciones. Entonces de pronto podían venderle el derecho a los intereses de este instrumento a otros inversionistas y con eso tener más efectivo para comprar más Mortgage Backed Securities, que por supuesto motivaba a la gente a prestar más dinero para hipotecas. El problema es que en un momento el instrumento funcionaba muy bien para los inversionistas, pero la gente no quería más casas. Todos querían prestar más dinero, pero la gente no tenía casas que comprar. No habían suficientes personas promedio con un buen ingreso, con un buen crédito para comprar casas, porque ya tenían una. Entonces, los requisitos para obtener una hipoteca bajaron. Además, las compañías de seguros empezaron a tratar de monetizar estos Mortgage Backed Securities. Entonces, había un seguro, por ejemplo, que se pagaba si la gente no pagaba su hipoteca y este Mortgage Backed Security fallaba, entonces el seguro le tocaba pagar. Y entonces esta droga de asegurar las cosas y apostar en contra y a favor de las hipotecas se volvió este virus en Estados Unidos. Y entonces todos jugaban este juego de apuestas, el corredor y el banco y los inversionistas. Pero todas estas instituciones estaban apostándole a una sola persona, que es al dueño de la casa, asumiendo que siempre iba a pagar su hipoteca. Y nadie asumió que esto podía colapsar porque la base era muy sólida, pagar tu propia casa. Entonces, con tanto dinero efectivo disponible, dedicado para comprar casas y para vender hipotecas, el precio de las casas empezó a subir muchísimo. Entonces ahora la gente podía refinanciar su casa porque su casa había duplicado su valor en unos pocos años. De pronto alguien podía obtener una hipoteca para comprar una segunda casa de vacaciones. Entonces, el mercado inmobiliario en Estados Unidos pasó de $1 billón en el año 2000 a $50 billones en el año 2008. Y este ciclo de apuestas sobre apuestas, de márgenes, fue algo que realmente el mundo no había visto antes. Y apostaba al final de cuentas en el sueño real y tangible de una persona de tener su casa propia. Ahora, el problema es que muchísimos de los préstamos que se estaban emitiendo eran préstamos con intereses variables. Ese es un préstamo que tiene una tasa de interés muy baja durante los primeros años, pero después de cierto punto la tasa de interés aumenta. En Estados Unidos, la mayoría de los préstamos son con una tasa fija durante todo el tiempo. En Latinoamérica no suele ser así. Lo que pasa es que la gente no necesariamente entiende que después de pasar el periodo de gracia con interés fijo, los intereses pueden fluctuar muchísimo. Y cuando los intereses subían, la gente simplemente no podía pagar. Este efecto dominó derrumbó las instituciones financieras de Estados Unidos porque apostaron en una apuesta que creyeron que nunca iba a fallar. Y las casas se volvieron inútiles y los préstamos se volvieron inútiles y los bancos ni siquiera podían venderlas para cobrar. Un montón de bancos de inversión quebraron en cuestión de días. Es la mayor quiebra de la historia reciente. El gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir para salvar la economía de su país y todo fue por culpa de ellos, por apostar encima de otras apuestas y por ser demasiado irresponsables. Y ese obviamente no es el final de la historia. Things are going to be much worse than anyone anticipates. It's not easy to come in and move a family out. All of my things were outside. It's not just a house. It doesn't seem fair. I don't know what to do. ¿De quién es la culpa? Honestamente, entender estos conceptos no es nada fácil. Nos tomó horas de investigación tratar de destilarlos a algo que cupiera en un video de 20 minutos. Pero lo que tenemos que entender es que se parecen demasiado a las crisis que ya han sucedido. La historia se repite. Estos ciclos de economía próspera seguido de recesiones se repiten una y otra vez por la irresponsabilidad de la gente apostando en cosas que no tienen sentido. Y eso no se parece un poco a lo que pasó en 2020 y 2021. El problema es que es demasiado difícil resistirse. Cuando Bitcoin de pronto pasa a valer $60,000 en semanas, es demasiado difícil resistir el impulso, esta necesidad de apostar, de ganar igual que todos los demás están ganando. Y la gente ha dejado de confiar en los gobiernos, ha dejado de confiar en los bancos y ha dejado de confiar en Wall Street. Todos podemos estar de acuerdo de que ellos tienen gran parte de la culpa. Y al final de cuentas, lo que sucede es que se aprovechan de lo poco que la mayoría de la gente entiende sobre cómo funcionan estas cosas. En Estados Unidos,
muchísima gente apuesta en la bolsa de valores sin realmente entender qué es lo que está pasando. Y son realmente pocos los que gastan 20 minutos de su vida viendo un video de YouTube para entender y para tratar de ver un poco del contexto histórico de lo que está sucediendo. La realidad para la mayoría de la gente es que lo que sucede en Wall Street simplemente está demasiado lejos. De pronto pueden identificarse con la historia de este corredor de bolsa del Bronx que triunfó y de pronto da discursos motivadores sobre cómo estafó a la gente y ahora puede salir de la cárcel y vender más cosas. Pero eso solo termina reflejando lo susceptible que es muchísima gente a caer en trampas de esquemas piramidales o a creer que puede hacerse rico rápidamente nada más leyendo contenido de internet o apostando en Bitcoin. O peor aún, simplemente no querían ser parte de este mundo de finanzas, no querían apostar su dinero, pero su fondo de pensión se invirtió en un Ponzi scheme como el de Bernie Madoff y perdieron su pensión y sus ahorros. Puede que para alguien como él sea solo dinero, pero para la mayoría de nosotros es el sustento, es la educación, es el ahorro de nuestra vida, es la pensión, es el futuro de nuestras familias. Y son realmente pocos los privilegiados que tienen el tiempo o el conocimiento o la educación para tratar de entender lo que está sucediendo y mantenerse al margen de lo que tienen que mantenerse al margen. Pero al final de cuentas, ¿quién tiene la culpa de todo esto? Si seguimos dándole bolas, si seguimos dándole likes y compartiendo contenido de estos influencers que nos venden la vida sencilla de hacerse millonario, haciéndoles caso a sus recomendaciones de acciones o de Bitcoin o de blockchain, al final de cuentas, si seguimos promoviendo ese contenido y no nos detenemos a entender o a estudiar más o a entenderlo mejor o a detener a la gente que es más susceptible a caer en estas cosas, la culpa es también de nosotros mismos.